Extraño tanto mar, raro este cielo desgranado de luz sobre la isleta, ajeno a este naufragio que se crece en la orilla, en cabos, jarcias, mástiles, jirones de velámenes, armaduras y redes que simulan encaje en la escollera, duelas con algas, pequeñas almadías despobladas sobre la espalda azul de exterminio. Raro este cielo para ser de mayo, ajeno este dolor de siglos en la playa. Tanto mar y de golpe, tanta historia y vencida, ya corazón mojado sobre el Abra, ya mensaje dormido, preterido en la bahía de los genoveses. Y no solo el desierto, sino donde tus ojos, sino tus manos lejos, y cuando tu cintura presentida por entre los hachones vigías de las pitas. Desde las atalayas del silencio, no solo ya las dunas, sino rostros en ellas, vestigios de tu cuerpo, espejismos al cabo, restos de la memoria, del misterio. ¿A dónde, dime, a dónde, si todo está dormido? Si he quedado en la arena como lengua de agua y la sed permanece mientras llega la nube. Inútiles las manos que desde las palmeras pretenden el abrazo de un horizonte roto, a donde tu recuerdo se avecina. Parte de esta historia empieza sin duda aquí, y este es un lugar mítico para la memoria de Javier Egea, por lo tanto, mejor comienzo que este no puedes tener. De hecho, mucho me equivoco si no acabas volviendo aquí otra vez más adelante, ¿no? Cuando lleve a cabo todas tus pesquisas, al final volverás porque, bueno, él escribe aquí Tropomare, ¿no? Que es una obra fundamental en su obra poética. Entonces creo que al final tendrás que volver. Javier era una persona sencilla, era una persona muy cariñosa, con un gran sentido del humor. En los últimos, ya digo, 30, 40 años, se trata sin duda de una voz única. Para mí es uno de los mejores poetas del último tercio del siglo XX, sin lugar a duda. La verdad es que las personas que lo queríamos mucho, le aguantamos cualquier cosa y le hubiéramos ayudado y acompañado hasta el fin. Para que te acompañen tú tienes que hacer una cosa, que es no escapar de los que se te acercan, si no es mucho más difícil. Era un ser humano contradictorio, apasionado, que vivió el momento político, que se dejó llevar por una dependencia alcohólica, pero que al mismo tiempo tuvo otra dependencia que era mucho mayor y más grandiosa, que era la de la poesía. Era una persona brillante, absolutamente inteligente y tremendamente generoso. Si publicó poco fue porque, como le pasamos, voy a decir un poco como a Heidegger, porque él no entendía que hubiera que publicar, sino que él escribía un poco para él mismo. Cuando estaba bien, seducía a cualquiera, y cuando estaba mal, pues la gente lo oía y los amigos pues intentábamos cuidarlo. Javier Egea es el gran poeta de Granada junto a García Lorca, y decir eso es decir mucho con respecto a Andalucía y con respecto a España. Soy un reportero que busca las razones de un olvido, el del poeta Javier Egea. Una personalidad, según me habían dicho, arrolladora, poliédrica y excesiva. Trato pues de descubrir quién era Quisquete, de dónde provenía su enorme talento poético y sobre todo por qué había permanecido en el ostracismo tanto tiempo. Sus orígenes me llevan hasta aquí, la calle Recogidas en el centro de Granada, una calle que exhibe indisimuladamente su privilegiada posición social y económica. La casa donde nació Francisco Javier Egea es hoy un hotel que aún conserva vestigios de lo que fue la vivienda de una familia acomodada, el lugar donde creció Quisquete. De niño, Francisquete, él no sabía decir, cuando era muy pequeño, Francisquete, y lo acortaba diciendo yo Quisquete. De ahí surge. Era el nombre familiar. Su padre era médico muy famoso en Granada y procedían de Alomartes, de la zona de Illora, Alomartes, donde tenían ciertas propiedades.
Y él procedía de esa familia que no era algo más que pequeña burguesa, algo más alta. Y nosotros no nos podíamos escabullir de eso, porque yo a cualquier sitio que iba, yo quería unas botas. Y me decía mi madre, vete a la zapatería San José, las compras y lo dejas que tu padre las paga, ya las pagará tu padre, ¿no? Yo decía, soy el hijo de Don Luis. Y allí todo el mundo se movía, y además todo el mundo te decía, oh, es que tu padre es una gran persona, porque tu padre, de mi padre y de mi madre, cuando tú nombrabas que era hijo de ellos, hablaban maravillas. Era una buena vida, aunque cada cual tenía que andar siempre buscando su espacio en aquella casa, porque era una casa muy grande. Y entonces cada uno tenía que buscar su sitio, y él lo buscaba generalmente entre los libros. Era el hermano que el que iba detrás de mí, y para mí pues, fue una persona muy importante en mi vida, con la que compartí muchísimos juegos de pequeña. Éramos felices en casa, no una casa que hubiera conflicto. Para descubrir las primeras inquietudes literarias de Javier Egea tenía que ir a Biznar, en las estribaciones de la Sierra de la Alfaguara granadina. Trataba de averiguar cómo eran aquellos largos y felices veranos en familia. Biznar eran pasados por agua. Un agua helada, helada, completamente helada, porque la piscina que le hicieron donde estaba el estanque de la Jamila, del molino, que era la casa antigua, pues se llenaba con el agua de la acequia de Ainadamar. Y el agua estaba completamente helada, pero a pesar de todo era un disfrute. Y estábamos en el agua todo el tiempo que podíamos. Nos íbamos muy temprano siempre que estábamos en Biznar con su escopetilla, porque empezó muy pronto. Siempre llevaba su papelico con su lápiz para escribir. Y con unos paseos idílicos por el camino de Fuente Grande, por el camino de la Fuente de las Lágrimas, donde cuando pasábamos por los barrancos donde se decía en el pueblo que se había matado a García Lorca, pues siempre cuchicheábamos sobre aquello. Porque toda esa historia nos la habían contado, la habíamos conocido, y de hecho en casa entraba y salía un hombre mayor de allí del pueblo, que le llamaban el Terremoto, que este hombre nos había dicho específicamente dónde estaba, con absoluto secreto, porque eso no se podía hablar ni se podía decir, dónde estaba la tumba de García Lorca. El propio Javier Egea describía la presencia constante de Federico García Lorca como un continuo laberinto de coincidencias geográficas y familiares. Recordaba también cómo de niño memorizaba sus versos que marcaron e inspiraron sus primeros poemas. Mi hermano empezó pues eso prácticamente como yo, a los 12 o 13 años empezó a escribir poesía ya una poesía que estaba bastante elaborada para esa edad. Él ya era precoz en versos bien hechos. Nosotros nos enteramos de que Javier escribe muy pronto, porque él empieza intentando publicar a través de la universidad, porque se presenta a algún concurso y tal, ¿no?, en Granada, y recibe pues alguna cesia, algún premio, y por ahí es por donde en principio nos enteramos que ya lo tiene como algo serio, formal en su vida. De todas maneras es que su vida es poesía, y él hace poesía en su vida, que son las dos cosas. Es que él no puede pensar que su vida es independiente de la poesía, cuando está estudiando y tal, porque no le queda más remedio, pero que realmente él vive para eso y lo marca desde siempre. Subiendo por tu cuerpo la senda del costado, me llego hasta tus senos, donde apasiono el vuelo. Lanzo el ancla a tus labios, me enredo por tu pelo, y van los besos, en un vaivén callado. Con qué pasión se vence tu cuerpo enamorado, cuando grito mis versos, te beso y me consuelo. Con qué pasión de amor, con qué dulce desvelo, pasas las lentas noches quemándote a mi lado. Y cuando llego al punto más cálido, en el lecho, me desbordo de versos, de besos, trecho a trecho, y hago brotar el canto más bello y más alado. En aquel joven talento poético puso sus ojos el profesor Juan Carlos Rodríguez, un nombre que aparecía repetidas veces en mi agenda y que fue decisivo en la vida y obra de Javier Egea. Me pidieron que hiciera una antología de la poesía granadina de posguerra. Yo recogí todo el material, claro, conocía a los grandes de la poesía granadina de posguerra,
Pero entre los nuevos me llamó la atención uno, que era Javier Egea. Debía fijarme bien en la primera juventud de aquel poeta que entonces firmaba como Francisco Javier Egea. El chico de familia bien se lanzaba hacia la marginalidad rebelde, hacia la bohemia y la subversión, de la mano de amigos mucho mayores que él. Porque él se hizo hombre muy pronto. Entonces iba con su poesía debajo del brazo. Me dice un amigo mío, tu hermano pequeño ha crecido, sus amigos son tus amigos, ya no tiene amigos de esa edad, tiene los tuyos, y escribe poesía maravillosamente bien. Él aparece junto a un grupo de gente que estaban mucho en los bares. Lo primero que publica dice: soy Javier, me encontraréis en las tabernas. En los bares de la bohemia de Puentezuela, bares de conspiración antifranquista y de conspiración poética. En fin, llevaba una vida muy bohemia. Salíamos de bares, normalmente, pero siempre con la cosa común de hablar de poesía, de arte, de música. Mi casa era un dormitorio, salvo las periodos de Vilna, donde pues, en el jardín y tal, pero lo que era aquí, en Granada, mi casa era un dormitorio. En el ambiente de las tabernas, el joven Quisquete dice aprender muchas cosas. En esa época alumbra dos obras, Serena luz del viento y A boca de parir, un título provocador que mostraba desde un principio sus intenciones, no dejar indiferente a nadie. Él primero estaba en más por el esteticismo, por la poesía clásica, y tiene esa base siempre, porque él tenía, para escribir poesía clásica hay que traer un gran oído. Uno no va siempre, lógicamente, midiendo sencillamente eso para el oído. Y él tenía un oído magnífico. Javier, pues leyó a Góngora, leyó a Baudelaire, leyó a Verlaine, sabía perfectamente versificar, cuando le daba la gana, cuando quería, y cuando no, pues llevaba el ritmo y el acento lo llevaba dentro de su cabecita. Tenía una facilidad poética tan grande que tenía muchísimo miedo de hacer una máquina de escribir poemas. Lo primero que me deslumbró de Javier es un poema, que es el poema de la pensión Fátima, donde él acababa por las noches en ese mundo del subdesarrollo, del bajo franquismo, que a mí me parece que es una maravilla. Existe una razón para volver. 6 de la madrugada de la calle Lucena, donde los basureros y el sereno tenían su eterna cita con el café con leche y el aguardiente seco, a donde los borrachos concluían la noche soñolienta del vino repetido. 19 de mayo, pensión Fátima, en donde la pregunta del abrazo desnudo supo al fin el porqué de tanta lucha, la clave del sudor sobre las sábanas y la virginidad redonda, amanecida. Tuvo muchísimas novias, muchas. Yo le conocí cantidad, no puedo ni recordar los nombres. Es verdad que las novias solían tener el defecto de tener otros maridos, otros acompañantes y vidas muy complejas, pero tenía el tipo tanto encanto. Le gustaba blasonar de sus conquistas y la verdad es que algunas de ellas fueron bastante notables. Sabía ubicar el poema a medida de la mujer que tenía enfrente, ¿no? Y entonces eso le daba un plus respecto a todos los demás semejantes que estábamos alrededor, así que generaba una capacidad de magnetismo en su relación con las mujeres increíble. Él se casó una vez para que a una chica con la que se había separado y a la que había maltratado, pues le pudieran dar la nacionalidad, ¿no? No tenía permiso de trabajo, tenía entrada visa de turista, y buscamos la vuelta y finalmente optamos por el matrimonio como una alternativa para que yo estuviera en el país. Mi hermano comenzaba siempre su relación con las mujeres desde el poeta oficial, magnífico, conocido, el intelectual de izquierda, la persona libre, pero luego tenía una enorme necesidad de que esa mujer cuidara de él
y le sustituyera a su madre. Y al final, pues, ya digo, que tenía que terminar cuidándolo a mi hermana, que era la mujer que siempre no fallaba en ser sustituto de su madre, ¿no? Este es el papel que jugaron las mujeres en su vida. Es sencillamente la pasión por la madre, vamos, el Edipo materno. Un Edipo materno que Javier Egea vuelca a corazón abierto en un desgarrador poema dedicado a su madre, Aurora, recién fallecida y de cuerpo presente. El único poema que su otra madre, su hermana Mari Carmen, es capaz de recitar después de 14 años sin leer un solo verso de Javier. A través del cristal, los caminos borrados, el tren de las sonatas, que al mar de los pianos y de las partituras nunca pudo llegar de madrugada. Y sin embargo, Chopin, Mozart, Beethoven, sobre las teclas negras le esperaban. No era posible entonces ni siquiera pensarlo, que de repente se durmiera el agua, que estuvieran presentes con las últimas páginas del alba los nardos a tu lado, que a través del cristal yo te observara desde los ojos grandes del miedo y del asombro. I hurt myself today to see if Eran años convulsos, agonizaba el franquismo, nacía la transición y Granada ardía en deseos de libertad. Años de rebeldía, de exuberante creación literaria y de un trepidante ritmo de vida que llevó al joven poeta a vivir en varias casas, la mayoría en el Albaicín. Pero las noches de bohemia, regadas casi siempre de alcohol, alimentaban al mismo tiempo una adicción que en Javier Egea se manifestó a muy temprana edad. Mi hermano fue el primer alcohólico publicado oficialmente en España, como alcohólico de menor edad. Bueno, era bebedor, tuvo problemas con el alcohol, pero no era un enfermo, y mucho menos, a pesar de lo que se ha dicho por algunos autores, por ejemplo en un libro, Contra la soledad, no era un enfermo. Y me dijo, dice, mira, yo es que ya he comprendido que no puedo dejar de beber. No puedo dejar de beber. Dice, y entonces voy a intentar, bueno, pues bandear esto como pueda, pero que estoy ya convencido que no puedo. Pero entonces me dijo otra cosa peor, que a mí me dejó más preocupado. Dice, pero me da mucho miedo de que me encuentren tirado en una cuneta, muerto. Y tuvimos el gesto de ponernos al viento y alzarnos a la vida por la viña sencilla, con rumbo de sonrisas trazado en la mejilla, hacia el vino que ofrece su puro y fresco aliento. Embriagados al cabo, saciados en un lento repetir de la copa, una brisa amarilla, roja quizás, o verde, o azul, nos acribilla y nos enreda y vela la luz del pensamiento. Se puso todos los tratamientos que han ido saliendo, más dolorosos, menos dolorosos, todos se los colocó y bueno, pues pasaba una temporada pues muy buena, incluso le llegaba a durar hasta 2 años. Durante ese tiempo ni siquiera se podía echar colonia, porque nada, no podía, ni siquiera colonia. El alcoholismo influyó de manera muy negativa en su obra y en su vida. En su obra porque Quisquete podía haber escrito mucho más y con más rigor sin alcoholismo. Probó a escribir también con el alcohol y que bueno, y también se ha hablado mucho de esas servilletas que él escribía por los bares, pero se demuestra que tienen poca calidad en general, ¿no? Es decir, eso son pues, cosas de broma, ¿no? Cosas que son juegos muchas veces, ¿no? Y que pertenecen a ese instante en que son escritos y no tienen más, ¿no? Claro, nada que ver con la obra mayor de Javier Egea, escrita en plenas facultades, desde luego, y sin beber, claro, y sin beber. 2 o 3 poemas que alguien me ha regalado de Quisquete, escrito más o menos borracho, alguno más o menos se puede salvar, pero en general no se puede salvar ninguno. Más tragos que da la vida no ha podido beberse Javier u otros. Pero aún quedan las altas tabernas del ensueño, y tuvimos el gesto de ponernos al viento, y corre por los labios y los besa y arropa, donde rebosa el borde del vaso más pequeño, y es embriaguez la vida, y es la viña el destino, y es la vida una eterna, repleta, dulce copa. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Él se había educado en el antifranquismo y se había educado dentro del partido que había articulado de manera más seria la lucha contra el franquismo, que fue el Partido Comunista. En función de un libro de Juan Carlos Rodríguez y de las conversaciones que habían tenido hasta ese momento y de la lucha política, pues da un giro hacia el marxismo, hacia la lucha de clase. Él me hizo llegar su deseo de entrar en el partido. Yo ya pertenecía a la célula Gramsci, el teórico de esa célula era Juan Carlos, era la célula de artistas intelectuales del partido. Y me costó bastante tiempo convencer al resto de los camaradas de la célula de que Javier podía ser una buena adquisición para el partido. Decía que él no era un poeta comunista, sino que era un comunista poeta, lo cual es muy diferente. Porque claro, el primero parece un rimador de panfletos, un poeta comunista, yo me lo imagino pues como alguien que coge consignas, ¿no?, y las pone en rima, mientras que un comunista que se dedica a la poesía es otra cosa muy diferente. La ideología política fue importante en Javier. Yo creo que fue más importante la ideología como humus, como un intento de concebir el mundo de otra manera. Javier era un tipo incorruptible, no se fue a canto de sirenas, no cayó en posturas socialdemócratas, realmente era una persona muy radical y de un grado de honestidad que yo lo puedo decir. Sin saber cómo, nos quedamos solos en mitad de la historia. O quizá fue que la soledad era como un útero blanco y una pregunta torpe el agua que caía gota a gota sobre la piel de la ciudad vencida. Sin saber cómo, temblamos al mirarnos las manos del presagio cada día, el hueco enorme y el dolor, el éxodo. Si se piensa objetivamente y fuera del mito, él fue un niño bien que se permitió vivir sin trabajar del dinero de su familia mucho tiempo, ¿no? Y su ideología política tuvo mucho de comunismo de bar. Puedo poner un ejemplo que lo define maravillosamente bien. Una noche de juerga, fuente de las batallas, de mi hermano, conmigo y con el resto de la pandilla. Y en ese momento asoma, proveniente de la Plaza de la Mariana, el coche de la policía. Era el coche del inspector Mañez, que hacía la ronda nocturna, ¿no? Asoma y nos ven, inmediatamente se vienen para nosotros a detenernos, aquella gente que estaba allí montando aquel escándalo a lo largo de la fuente. Y en el momento en que se van acercando, de pronto Maña me ve a mi hermano y le dice al conductor, tira, y se van. Porque Maña era íntimo amigo de mi padre. Y nosotros pudimos seguir nuestra juerga, pero éramos de izquierda. Criticábamos a esa policía, que además era la policía social también, pero somos los hijos de don Luis Egea. Todos los miembros prácticamente de aquella célula que luego se convirtió en agrupación venían de la misma burguesía granadina. No existía otro sitio donde militar contra Franco que en el Partido Comunista, era lo único que existía. No nos vamos a engañar. Había muchísimo progre y muy pocos rojos. No nos vamos a engañar. En la primavera de 1980, Javier Egea entra en crisis profunda como consecuencia de la muerte de su madre, sus excesos con el alcohol y una ruptura sentimental dolorosa. Acompañado de su hermano Bauto, decide emprender un viaje ligero de equipaje y sin destino decidido. En uno de sus peores momentos de alcohol lo monté en el coche y nos fuimos a hacer ese viaje y desde el primer momento suspendimos totalmente la toma de copas. Y al final fue la isleta. Llegamos a la isleta, en los pocos días que había durado aquel viaje mi hermano se había librado totalmente del alcohol, en el sentido de que su mente se había despejado totalmente. Y en la isleta, el mar, la isleta, aquel pequeño puerto, aquella llegada al inmenso mar que rompe todas las dualidades. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, yo le dije, yo me voy, ¿tú? Y me dijo, sí, yo me quedo.
De nuevo me encontraba en la Isleta del Moro, en la misma pensión y en la misma habitación, la 101, donde Javier Egea pasó 2 meses escribiendo Tropomare, una de sus obras maestras. Claro, en este paraje, en este espacio, además en torno a estos meses también en los que él está aquí, en el año 80, pues no es difícil, ¿no?, que la inspiración le llega, claro, como un libro donde él intenta renacer, ¿no? Es un renacimiento, una desintoxicación de todo, ¿no?, amorosa, pero también vital, y donde él vuelve a Granada con aire renovado. A esa transformación había contribuido, según confiesa el propio poeta, la lectura de su libro de cabecera en la Isleta del Moro, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, de Juan Carlos Rodríguez. Era el momento de volver a Granada y buscar el beneplácito de su maestro y mentor. Él venía a buscar eso. Era un canalla, es decir, sabía de sobra que... Pues estaba yo corrigiendo exámenes en mi despacho, en la facultad. Yo me estaba muriendo de calor, creo que estaba en camiseta o incluso sin camiseta, no sé. Llaman a la puerta de mi despacho y dije, ¿quién es? Porque no era, me puso una camisa o algo. ¿Quién es? Pues supuso que era algún alumno que venía a ver su nota o algo. Dice, soy Quisquete. Le abro y me contó la historia, esta que tú acabas de decir, así que había estado en la Isleta del Moro. Aquí te traigo un manuscrito para que lo veas. Entonces yo leí aquello y me quedé pasmado. Es decir, quizá uno de esos libros que te queda impresionado, es decir, como nunca. El asedio tan largo, los pertrechos escasos y ese frío inhumano y sin embargo suyo, en sus huesos terriblemente suyo, latente como un magma reverdecido, le hizo mirar hacia las vegas lejos y descubrió qué pequeñas quedaban aspilleras y almenas, adarves y troneras, por donde penetraba en absurdos jirones la miserable luz. Yo me quedé deslumbrado por puro gusto por la poesía. Es un libro en donde él consigue utilizar de forma muy provechosa todo su aprendizaje retórico que él tenía, toda su grandilocuencia musical que él tenía. En ese sentido es deslumbrante, es de alguien que domina la música y los recursos de la lengua de una forma clara. Es un aprendizaje formal. Tomar como excusa el mar, el cielo y el paisaje para decir todo, sobre el amor, sobre la injusticia social, sobre el dolor del mundo, y de una manera con palabras tan sutiles y exquisitas, un poco ir diciendo todo, tomando, digamos, ese espacio que era Almería como excusa, ¿no? Presentían sus manos alamedas de plata, reinos de trigo, chopos y acequias. Alrededor persistía en el aire el enorme dogal de la casa sitiada. En el tambor amargo de su frente retumbaba la espera, y eran sus ojos águilas inmóviles que a un gesto de la tarde batirían sus alas sobre edificios yertos. Busca combinar lo irracional con lo más racional y crítico. Una combinación extremadamente difícil, pero que él logra. Rompe incluso con esa poesía existencialista y llena también de tic bohemio. Empieza una poesía materialista basada mucho en el discurso, en la lógica marxista. Me pidieron a mí los amigos de la tertulia que lo presentaran. Ese día llamó mucho la atención fue los poemas inéditos que traía de la Isleta del Moro, que a mí me impresionaron porque me pareció una evolución bien llamativa y bien rica en la poesía de Javier. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de Ketama y el cielo de sus ojos me pintaba de añil. Mi hermano se pasaba su vida allí metido, habrá escrito muchas cosas en la tertulia, desde luego, muchísimas. Él allí pues tenía su espacio y su mundo, porque en casa no parábamos. La tertulia se abrió en abril de 1980 y recuerdo que el 1 de mayo ya nos conocíamos, así que en los primeros 10 días de abrir este sitio, y recuerdo que estábamos los dos en la barra y una amiga
una recién conocida, porque hacía poco tiempo había abierto este sitio, me dice, ese es uno de los mejores poetas de Granada y es un gran seductor. Yo estuve un tiempo, cuando yo estuve trabajando de camarero, cuando dejé de trabajar, él, por así decirlo, casi me sustituyó, porque al poco tiempo estuvo él trabajando porque pensó que quería tener más contacto con la vida cotidiana, que le sirviera para su experiencia personal y su obra. Quería demostrar que si era camarero, era buen camarero. Era el bar que cuando había que cerrar por imperativo de la autoridad, pues nos dejaba que nos quedáramos dentro para seguir discutiendo en voz baja, porque al quedarnos dentro, pues de pronto apareció una guitarra y Enrique Morente se ponía a cantar, o Javier sacaba un poema, o nos poníamos a improvisar un soneto a 4 manos, o cualquiera enseñaba lo último que había escrito, ¿no? Yo hice un libro que se llamó Granada Tango, libro para bailar con las ciudades y en solidaridad con nosotros mismos, se llamaba el libro. Y convoqué a un concurso de letras de tango, que lo ganó el poema La noche canalla de Javier Egea. Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Bueno. Si tomo un poquito de agua, te lo puedo cantar. ¿Puedo? ¿Permiso? Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. A pesar de sus ojos, he salido a la calle. A pesar de sus ojos me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche, canalla, no respondo de mí. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need until you have it all. Aquí conoció Javier a Luis García Montero, aquí se forma la otra sentimentalidad. Fue un grupo de poetas que decidieron aunar sus fuerzas para pues destacar, ¿no?, en el panorama literario, para darse a conocer, para presentar una propuesta nueva que tenía como base el materialismo o el marxismo, ¿no?, diciéndolo de una manera más clara. Están pues Luis García Montero, Álvaro Salvador, Antonio Jiménez Millán, Javier Egea, Ángeles Mora y Benjamín Prado, quiero decir, una serie de jóvenes que se mueven en torno a la poesía y en torno al marxismo. Surgió a raíz del manifiesto albertista. Cuando va a venir Alberti, hicieron a la limón el manifiesto albertista, Luis y él. Y a raíz de ahí pues se unieron con lo de la otra sentimentalidad que surge a raíz del poema de Quisquete, Otro romanticismo. Te escribo nuevamente desde una tarde helada, de esas en que nos puede el sentimiento, y la obsesión, ese pingajo de la soledad, te derriba, te ocupa, sienta plaza en tu cuerpo, y lo más peligroso, te alumbra, te interroga. Nosotros queríamos hacer una poesía que estuviera de acuerdo un poco con las ideas teóricas del marxismo, de ese marxismo, digamos, moderno y estructuralista un poco, que nos había enseñado Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Yo estaba cansado de pensar una cosa que todo el mundo piensa, que es que la poesía es tonta. Yo jamás admití esa dicotomía, entre por una parte el pensar y por otra parte el sentir. Y yo pensé siempre que lo que se piensa se siente, y lo que se siente se piensa. Era una forma de responder contra una poesía panfletaria que nos parecía muy barata y una poesía culturalista que nos resultaba de sonajero. Un grupo de palabras que hacían así y hacían ruido y se caían porque no decían absolutamente nada, ¿no? En ellos aprendí tantas cosas extrañas, tanto golpe de mar, que parece imposible olvidarte así, de pronto, como quien tira la luz por la ventana, como quien se despuebla de golpe de esperanza. Dominaba muy bien el soneto, dominaba muy bien en general todas las estrofas clásicas, y eso era algo que él aportaba a la otra sentimentalidad.
Yo creo que en esa fase no había ese dominio por parte de los otros miembros, Álvaro Salvador o Luis García Montero, o algunos buenas laterales a la otra sentimentalidad como Antonio Jiménez Millán. Es decir, Javier Egea tenía un gran dominio del verso clásico y de los grandes poetas del siglo de oro. Cuando él encuentra a Luis García Montero y a Álvaro Salvador y entre los tres montan aquello de la otra sentimentalidad, yo creo que él tiene ahí un clic que le convierte en un poeta muchísimo mejor. Yo creo que Paseo de los Tristes es un libro, no solamente es un libro estupendo, sino que es un libro que en relación con el resto de su obra creo que es un jalón, eso es la bandera de la poesía de Javier es esa. Con los últimos versos de Troppo Mare recién escritos y con el Requiem de Fauré como banda sonora, Javier Egea se afana exultante en la escritura de un nuevo libro, Paseo de los Tristes. Las musas se alían con el poeta renacido, se ponen ropa de trabajo y descienden al asfalto de la ciudad de Granada para recorrer un camino poético y reivindicativo desde la vieja estación hasta la Alhambra. Está escrita en un momento de una fecundidad poética impresionante. De hecho, está pensado, ideado justo después de la vuelta de la isleta del Moro, en el que él acababa de terminar o estaba terminando Troppo Mare. Es decir, que un poeta es capaz de escribir Troppo Mare y Paseo de los Tristes, uno después del otro, aunque se publicaron en orden inverso. Viendo a Granada de otra forma a como la había visto desde su infancia y adolescencia. Ya en la Granada dividida en clases, en gente que va a trabajar y lo que significa ir a trabajar en una sociedad capitalista, ¿no? Entonces, en aquella ciudad, o en la intuición primera, vaga de su cuerpo, el pensamiento aún flotaba en sus bucólicos careos, en versos aprendidos sin historia, y no era posible amar entre unas calles donde todo era sucio, carne sin brillo, cuando aún en el mar, la nube y las espigas, sin historia y sin tiempo, vanos, estábamos durmiendo o ignorando esa gota de sangre que cuelga del amor, su blanco cuello herido, ignorando la clase oscura en que nacimos, sin conciencia de naves hundidas, de rubios náufragos, condenados a vivir una historia perdida de explotación y soledad, de muerte enamorada, sin saberlo. Paseo de los Tristes es un intento de explicarse a sí mismo, sobre todo la última parte, y esto, el largo adiós y estas cosas. Y el Paseo de los Tristes, como se llama la última parte, un intento de explicarse por qué y cómo él se ha renovado o está intentando renovarse así. Hay todo un mundo de mitología ciudadana, ¿no?, pasado por el tamiz del marxismo, de la revolución, ¿no?, de la revolución de la palabra, del lenguaje. Atrás se van quedando los espectrales monumentos, donde el mundo esculpiera su fracaso, las estatuas que alzan el antiguo delirio, estratégicamente perdidas, insomnes en sus bronces, bajo los ojos sin piedad del águila varada que corona la banca, y que también, entre sus garras, muestra el embate del verdín, las grietas que revelan su futuro, su inevitable corrupción. Culmina lo que yo diría, lo que Javier Egea pensaba que era la poesía de la otra sentimentalidad. Ahí se combinan muy claramente los elementos intimistas con los elementos críticos, con los elementos sociales, con los elementos de costumbres, con los elementos urbanos propios de la ciudad de Granada. No es posible el olvido en esta calle en donde aún alienta y se entreabre la aventura borrosa de aquellos labios jóvenes, inaprensibles en la vieja estrechez, y sin embargo va subiendo del río un rumor de pañuelos, de manos desprendidas sin razones oscuras, un vapor que nos habla de futuros andenes donde también perecerá el recuerdo, o al menos otra piel, otro cuerpo que también resistió, otros labios acaso menos bellos, den sentido a esta otra soledad, a esta nueva plaza desierta compañera de un río que en extrañas crecidas de la luz preludia al alba. Al fondo crece un bosque en talud, bajo la inútil defensa de las torres, por donde aún penetrará la muerte como una nube turbia, invadiendo el recinto que guarda la nostalgia de todo corazón extraviado en el amor, en todas las ciudades que muestran con su historia su eterna soledad.
porque más allá de la significación política, más allá de la significación personal, más allá de los estilos literarios, estamos hablando de gran poesía. Para mí, El Paseo de los Tristes es la obra que yo más quiero de Javier. Y luego descubrí que no para mí, sino para el jurado que le dio el premio y para todos los que tuvieron la experiencia de leer ese libro maravilloso. Él gana el premio Juan Ramón Jiménez de Poesía con Paseo de los Tristes y le dan 2 millones de aquella etapa. Era un premio acumulado porque el anterior no se había dado, ¿no? Y le dan un talón y se va a bailar y a celebrarlo y pierde el talón. Y pierde el talón y ya está todo el mundo buscando el talón, que aparece pisoteado y tal. Curiosamente, la anécdota me la contaron después los que acompañaron a Javier Egea en su éxito. De alguna manera, todos participaron de la alegría de un momento que certificaba el hallazgo poético de la otra sentimentalidad. Pero también es verdad que a partir de entonces, nada volvió a ser lo mismo. Y justo hay un momento de vértigo cuando el premio. Me ofrecen páginas en periódico. Puedo vivir fuera del ala de mi madre y de la protección de mi superpadre. Pero el miedo y el vértigo en ese momento probó la primera copa después de el periodo más largo de no haber bebido alcohol de toda su etapa de alcohólico. El periodo más largo, que era el que desde la isleta se prolongó hasta entonces. Tampoco el grupo de amigos y poetas que comulgaban con la otra sentimentalidad soportó más tiempo unido. La idea que cada uno teníamos de lo que era ser escritor, no sé si me explico, socialmente, de pronto resultó distinta. Todo ese tipo de cosas hizo que hubiera unos momentos de duda y ya cada uno tomó un camino distinto. Y luego, cuestiones también de tipo estético, ¿no? Lo que decíamos, la formalización, ¿no? Lo que ocurrió fue más bien que a partir del año 83, curiosamente, yo digo, a partir del año 83, que se lee el manifiesto sobre la otra sentimentalidad es cuando se disuelve el grupo. Pero tampoco es tan raro, el surrealismo cuando publicaron su manifiesto se disolvió. Se va disgregando como un fenómeno global, a mi juicio, de la situación de la cultura de Granada. Yo creo que a esta altura se puede decir que la otra sentimentalidad es Javier Egea. La soledad de Egea es que él se mantiene en la lógica de la otra sentimentalidad. Él no se apuntó a ser el número 1 de los más vendidos, sino de los más necesarios. Javier Egea incorpora elementos racionales en su poesía y empieza a beber del surrealismo de García Lorca y de otros poetas surrealistas, cosa que no hacen ni García Montero ni el resto de los poetas que ascribibles a la otra sentimentalidad. A él le gustaba mucho más esa imagen romántica del poeta revolucionario, raro, y volvió al surrealismo y hizo un libro que a mí me parece maravilloso, Raro de Luna. ¿Cómo contar ahora que la muerte se llama segundo B? ¿Cómo decir segundo B sin abismarse por la tiniebla de porteros eléctricos y solos? ¿Cómo decir a nadie yo soy el enamorado del segundo B? ¿Quién saca la basura del segundo B? ¿Dónde se prende la luz del segundo B? ¿Cómo vivir cuando su nombre pálido te cerca? Hay noches que no ofrecen sino palomas ciegas en sus escaparates. Hay en algún lugar personas que no soportan ya el silencio. Película bastante mediocre. Mediaban los años 80 y la vida se ponía cada vez más difícil para Javier Egea. Todo se derrumba a su alrededor. Se había gastado mucho dinero, ya le quedaba prácticamente nada de lo que tenía. Porque Javier era de los poetas que necesitaba ganarse un jornal, el jornal. Él necesitaba encontrar trabajo, los recitales o los conciertos con Susana y con el grupo Amati, lo de la melancolía y los otros espectáculos que iban haciendo, pues le iban saliendo por los pueblos porque la Diputación les daba actuaciones, pero con eso se malvivía. A pesar de esos coches fugaces, sin cortejo, que transportan la muerte en un cajón desnudo, de ese niño que observa... Él había ido convirtiéndose en una persona menos divertida de lo que era, menos vital,
más amargo, se llenó en sus últimos años de sospechas, de rencores. Pues sí, porque se le había metido en la cabeza que ya todo el mundo le había dado de lado, y eso tampoco es verdad. Él estuvo yendo al psicoanalista, un psicoanalista bueno que le recomendaron desde aquí los amigos del gabinete lacaniano y tal, en Málaga, y estuvo 6 meses, estuvo en casa de Antonio Jiménez, estuvo tratándose, pero en realidad él tenía problemas psicológicos, y entonces hasta que esos problemas no se los aclarara, no iba a poder quitarse el alcohol, que era el veneno que él tenía, ¿no? Hacia los surtidores ofrecida vas en tropel, brillante compañera, con disfraz de curva y de cadera, dices la luz, también la despedida. Como quien no halla la salida sin naufragarse por la torrentera, mírame aquí, viajero sin espera, en un salto mortal sobre mi vida. Mi hermano decía que estaba agotada la poesía. No decía mi poesía, decía la poesía. Él no tenía nada nuevo que decir y la vida se le volvía cuesta arriba. En parte la angustia esa vital que él tenía, existencial, no resuelta. Eso, el fracaso de la utopía marxista, ¿no? Es decir, la caída del muro, en fin, todo eso a él le deprimió mucho. Fue una debacle que a él le afectó bastante, mucho más de lo que se ha dicho. Me cuesta vivir la vida un cojón, decía al final. Verano de 1999. Son tiempos feroces para Javier Egea, aunque aparenta una normalidad muy bien disimulada. Javi me dijo, Susi, ¿qué quieres comer? ¿No? Me hace un halago así. Y le digo, ¿pero por qué? Porque quiero verte, quiero hablar contigo, ¿no? Entonces fue una comida al mediodía, donde puso un mantel. Bueno, le planteé yo que quería que colaboráramos con una campaña, unos actos de campaña de Izquierda Unida en no sé qué pueblo, y me dijo al principio que sí, pero en junio, pero que no buscara nada para julio. Me dice, me voy a quitar de en medio un tiempo. Y en un tiempo... Yo salí a comprar el periódico, sería a la 1 o a las 2, y me lo encontré. Digo, ¿cómo estás? Digo, muy bien y tal. Digo, si mañana me pasaré por tu casa. Digo, bueno, a lo mejor no, porque me voy a Barcelona a despedirme de unos amigos. Claro, si alguien te dice, me voy a Barcelona a despedirme de unos amigos, lo que menos te puedes imaginar es que sea despedirse definitivamente de unos amigos. Y de ahí tomó la decisión de hacer lo que, según él dijo, Goytisolo, pocos meses antes había hecho. Y él había comentado, esto es lo que deberíamos de hacer más de uno, como lo ha hecho Goytisolo, ¿no? Lo digo con un desgarro interior tremendo, no lo estoy diciendo, no me gusta nada tener que decir esto. Él medita la muerte y la medita desde un punto de vista laico, y la medita desde la soledad que sufre, no por abandono, no por antipatía, sino una soledad estructural. Él ha analizado que esta sociedad conduce a la soledad y al desamor. Él no cree ya que pueda ser posible en el capitalismo el amor. Y lo deja todo preparado, sus libros, sus papeles, todo absolutamente ordenado. Quita de en medio, la presta, la regala a su perra Tula. Y se encierra, él era muy escopetero, muy cazador, se encierra con su escopeta y decide dejar la vida, simplemente. Me parece que me llamó José Manuel, el pequeño de nuestros hermanos, y el mazazo fue terrible. Me habla por teléfono una amiga y me dice, se suicidó Quisquete. Y pegué un grito como si el tiro me hubiese sido pegado a mí.
Creo que para hacer lo que hizo, de hecho sabemos que tenía muchísimo alcohol y muchísimas pastillas dentro del cuerpo, debió de estar totalmente en otro mundo para poder hacer lo que hizo. Javier, que tenía un corazón de oro, que era enormemente cordial y sentimental y tal, también era muy frío. Luego, por todos los detalles que me iba enterando, él había preparado tranquilamente su suicidio sin ningún problema. Yo no lo sé explicar porque lo había visto días antes y no vi un síntoma de que podía haber un desenlace tan próximo hablando con Javier 2 o 3 días antes. Si hay una putada que yo no puedo perdonarle a Javier es su suicidio. A mí me parece que se portó como un verdadero gilipollas. Decidió pegarse un tiro, destruirse, gastarse la mayor putada que se había gastado hasta entonces, gastarle una putada a sus amigos y además de una manera poco pudorosa. Y eso me pareció de un provincianismo inaceptable para un amigo de verdad. Y tras la detonación, el silencio y el olvido. El estruendo del disparo que acabó con su vida provocó además la sordera del mundo literario y editorial. Es difícil de entender que en 25 años no haya, digamos, una sola incorporación de Javier Egea a una antología de ámbito estatal. Su obra no aparece catalogada, a pesar de que sí aparece la obra de 300 poetas, muchos desconocidos, que son absolutamente olvidados, de los que nadie se acuerda ya, pero sin embargo un nombre como el de Javier Egea no aparecía ahí. Si hay que hacer una antología con 10 poetas, pues tiene que estar él. Es decir, que... y no está. Y él no quiso moverse. Claro, si no te mueves en Madrid o en Barcelona, ¿qué demonios haces? Yo cuando podía lo metía en una antología, pero como no era el antólogo, si había alguien con el que no quería meterlo, entre otras cosas porque él se había peleado antes con él, pues yo no podía hacer nada. I remember you well in the Chelsea Hotel. Para mí no cabe duda de que de su generación es el número 1, lo ha sido y lo sigue siendo. Y creo que lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Expresándose en su propia obra, se vuelca, se vacía. Debe tener un sitio especial en una historia literaria que a veces no se escribe desde la objetividad, a veces la escribe el primero que coge el bolígrafo y quitan de en medio pues el que está fuera de la norma. La poesía de Javier Egea, desde luego, es fundamental para entender el devenir de los últimos años en la literatura española. Tendría que ocupar pues, un lugar privilegiado en la poesía española, eso no cabe ninguna duda. Pero en eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Los 3 libros básicos, es decir, Tropomare, Paseo de los Tristes y Raro de Luna deben ocupar un lugar fundamental. Yo creo que sí tiene la calidad suficiente en la obra publicada e inédita como para estar entre los mejores poetas de su generación. Lentamente la obra de Javier está ocupando cada vez más el lugar que se merece. Es decir, creo que se está incorporando y está siendo cada vez más reconocida en su verdadera dimensión. Mira, en poesía hay que ser radical, o sea, hay que ir a la raíz de las cosas, ¿vale? Y te da por pensar que es posible que no nos conociéramos, aunque fuimos viviendo el mismo frío, la misma explotación, el mismo compromiso de seguir adelante, a pesar del dolor. Muchas gracias. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.